La siguiente conferencia está a cargo del doctor Antero Pedro Flores Arauz Esparza, quien se ocupará del tema la autonomía universitaria. Hay que señalar en este sentido y pedir excusas a nuestros distinguidos expositores porque de repente no hemos logrado una feliz culminación en el resumen de su frondosa hoja de vida. Entendemos, comprendemos y conocemos que se trata de hombres públicos, verdaderas autoridades, cada quien en su especialidad. De manera que con esta excusa vamos a alcanzar a ustedes algunos de los puntos resaltantes de la frondosa y fecunda vida pública del doctor Antero Pedro Flores Arauz Esparza. Abogado y político con estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de Derecho y Ciencias Políticas. Dirigente del Partido Popular Cristiano y miembro de Unidad Nacional, diputado, constituyente y congresista de la República. En el año 2004 fue presidente del Congreso. En el 2006, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Y en 2007, ministro de Defensa. Actualmente es presidente del estudio Flores y Arauz, o Flores Arauz y Asociados. El doctor Antero Flores Arauz es el congresista con más proyectos de ley convertidos en tales. Es doctor honoris causa por varias universidades del país, condecorado con la Orden del Sol del Perú, Gran Cruz por el Congreso de la República, con la Estrella de las Fuerzas Armadas de Ecuador y por la presidencia de El Salvador con Medalla de Oro al Mérito por Servicios Distinguidos. Algunos de los puntos saltantes de su brillante hoja de vida. Nuestro aplauso para el doctor Antero Pedro Flores Arauz Esparza. Adelante. Señor rector de la universidad que nos acoge, señora decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, señores vicerrectores, querido amigo y vicepresidente de la Asociación Nacional de Rectores, que esperamos siga actuando. Para mí ha sido muy grato que esta excelente universidad me invite a hablarles sobre lo que significa la autonomía universitaria. Y evidentemente la autonomía universitaria tiene que ver con algo muchísimo más grande, que es el conocimiento. Se dijo siempre que el poder te lo habían dado en los temas gubernamentales primero el gobierno de los señores, el gobierno de los reyes, la monarquía, y que eso había pasado luego a la burguesía, y que la burguesía mantenía el control de los gobiernos en los diferentes países. Pero en esa concepción, primero en los monarcas y luego en la burguesía, quienes más destacaban y llevaban el poder no eran todos en su conjunto, sino los que más conocimiento tenían. Otra forma de ver las cosas fue que el mundo había pasado de ser bipolar en las últimas décadas, por un lado Estados Unidos y por otro lado la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en ese sistema bipolar también en uno u otro destacaban quienes más tenían conocimiento. Pasó ese mundo bipolar a unipolar con la caída del muro de Berlín, del telón de hierro. Se comenzó a descascarar el telón de bambú en China y nos encontramos
con un mundo unipolar, manejado por Estados Unidos, por una sola nación, y eso no podía continuar así. Pero mientras fue por pocos años unipolar, también vinculado al conocimiento. Y cuando hemos pasado en los últimos años a un sistema mundial tripolar, en que está por un lado Estados Unidos de América con su aliado Europa Occidental, la Unión Europea, pero por otro lado tenemos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que quedó de ella convertido en la Federación Rusa, y por otro lado China, con una nación, con un Estado, pero con dos sistemas. El mundo también y el poder que sale de ese tripartidismo está vinculado ¿con qué? Con el conocimiento. Y el conocimiento, el máximo, ¿de dónde sale? ¿De la escuela fiscal? ¿De la escuela particular? ¿Quizás de algún instituto llamado Instituto Superior? No, sale de las universidades. De allí es donde se plasma el conocimiento. Y quien tiene más conocimiento y va forjándolo y ampliándolo, es el que va gobernando en cualquiera de los sistemas gubernamentales que ha dado el mundo. Importantísimo, por cierto, este sistema universitario vinculado al conocimiento y vinculado al ejercicio del poder. Estamos en una época del poder del conocimiento. Quien conoce más, tiene más poder. Y en este mundo, aunque nos parezca extraño, se sigue buscando poder, sea el poder fáctico, sea el poder económico, sea el poder de presencia mediática, pero poder al fin, hasta el poder artístico. Y en las universidades también hay no solamente la parte científica, avance tecnológico, sino también de pensamiento y también de arte. Entonces, la universidad tenemos que verla como el centro del conocimiento y tenemos que lograr que ese conocimiento esté disponible para todos y que se pueda entender que los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en el Perú, para que ese conocimiento se dé no solamente desde el Estado, sino desde el sector privado, permanezca. No queremos chatura, no queremos ese tipo de universidad inodora, incolora, insípida, irrelevante. No la queremos desabrida. Queremos universidad que no parezca el uniforme gris de los años del Belacato, que cada una tenga sus propias características, que cada una tenga su propia emblemática, que cada una tenga su propio objetivo. ¿Qué universitarios quiero formar? ¿Qué futuros profesionales vinculados al desarrollo del país y también al ejercicio del poder quiero que salgan de esta universidad? ¿Cuál es mi ventaja comparativa con las demás? Y entonces las universidades privadas comienzan a darle al Estado su concurso y decirle: Estado, tú tienes otras obligaciones. Tú no solamente tienes que ver con la educación universitaria, tú tienes que ver con la logística, tú tienes que ver con el transporte, tú tienes que ver con los puertos, tú tienes que ver con los aeropuertos, las carreteras, la salud, la seguridad social, la educación en sus primeros niveles. Pero yo, privado, vengo a colaborar contigo para que tú puedas utilizar los recursos que pudieras utilizar
antes solo en universidades, también en otras cosas. Y aquí estoy yo como privado, sea asociativo o sea como societario, que te vengo a ayudar. Ya no es la subvención desde el Estado al particular, es la subvención desde el particular al Estado. Yo te aporto, yo contribuyo con estas universidades. Miren esto, decía Enrique Bedoya algo tan claro: hoy día a la anterior ley universitaria se le achacan todos los males. ¡Qué horror!, decía hace unas semanas el presidente de la República. Tenemos universidades de medio pelo, de un cuarto de pelo, de décima de pelo, pero también tenemos como esta de pelo completo, y de pelo completo y sin tinte, porque hay buena calidad, hay buena infraestructura, se han rajado durante 30 años para tener una universidad de excelencia. ¿Puede ser mejor? Por supuesto que lo va a ser, y las hay muy buenas. El hecho de que hay algunas que la verdad no sirven para nada y que dejan mal los títulos expedidos por la nación peruana en el extranjero, y que los títulos que tenemos de buenas universidades hoy día los expulguen y los vean inclusive con una lupa para ver si son buenos o malos. Esas universidades, las pocas malas, nos han hecho mucho daño. Esta ley de uniformidad, esta ley de mínimo minimorum, va a resolver el tema de la calidad de esos garajes convertidos en universidad. No, va a ser lo contrario. A las buenas las va a bajar, a las buenas las va a uniformar, y contra eso tenemos que rebelarnos, y rebelarnos con las armas democráticas que tenemos, en las cuales está la protesta, para que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución y la ley. Nosotros apreciamos, y la verdad que se haya puesto en debate, si quieren llamarlo debate, diálogo, lo que sea, esta posibilidad de tener una nueva ley universitaria. Y lo apreciamos por una razón: las malas han comenzado a ponerse la pila, las malas han comenzado a tratar de mejorar y ellas mismas cuestionarse. Las que tenían únicamente espíritu de lucro han entendido que tiene que compartirse el legítimo espíritu de lucro con el legítimo también espíritu de servicio, y que hay que compatibilizar el servicio de la enseñanza con el servicio de tener una utilidad que es absolutamente legítima. No creo, sinceramente, que haya malas intenciones de nadie que promueva una ley nueva universitaria. Yo sí creo que hay error. Y yo creo que hay error porque en este mundo globalizado del que también hablaba el doctor Bedoya, se necesita más diálogo que imposición. No es lo mismo oír que escuchar. En la Comisión de Educación han oído a muchos, pero no han escuchado a nadie. Necesitamos que se escuche para lograr una buena ley. No necesitamos simplemente una nueva ley, necesitamos una buena ley. ¿Podíamos seguir con la anterior? Se puede seguir con la anterior, pero lo lógico también, en un mundo cambiante, en un mundo que el cambio es permanente, diario, cotidiano, como queramos decirlo, también se adecúen, se ayornen las disposiciones legales.
¿Que se puede hacer en una ley integral? Por supuesto que se puede hacer, pero ¿no es mejor buscar dónde están los errores de la antigua ley? ¿En qué podemos mejorar la antigua ley para hacerle las modificaciones debidas? ¿Necesitamos una nueva constitución? ¿Para qué? Modifiquemos los artículos que son mejorables. Si hoy día no tenemos Senado y podemos ir a una bicameralidad que nos hace ver con una ampliación óptica las cosas, no necesitamos una nueva, hagamos un cambio en ese aspecto. Igual puede ser en la ley universitaria. No nos olvidemos que si bien la institución universitaria es antiquísima, y no voy a hacer toda la historia que la conocen ustedes también como yo, pero en el Perú comienza el tema de la autonomía a forjarse desde que se hacen congresos internacionales en los albores del siglo anterior, y concurren gente como por ejemplo el doctor Belaúnde, y me estoy refiriendo a quien fuera el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Él fue realmente uno de los iniciadores del tema de la autonomía. Y cuando se recibe en el Perú los trabajos, las expresiones, las inquietudes de la reforma de Córdoba, se comienzan a plasmar en las leyes y en las disposiciones legales. Y en 1979 ya se fue muchísimo más explícito. Ya el tema de la autonomía salió de la ley para llevarse a una esfera superior, que fue la Constitución del 79. Y la del 93, con los errores y con los aciertos que también tiene, el universitario fue muchísimo más acierto que error. En lo universitario consolidó y amplió lo que se había hecho en la de 1979. Es así, por ejemplo, que en su artículo 18, nuestra actual Constitución señala: la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística también, y la investigación científica y tecnológica. Agrega: el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Eso parece que no lo han leído en la Comisión de Educación. La intolerancia. Las universidades, agregan, son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes, los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad, escuchen bien, es autónoma en su régimen normativo. No se metan en mis normas, las normas las da cada universidad. De gobierno, yo escojo a mis autoridades y escojo también los requisitos, que pueden ser muchísimo mayores que lo que diga la ley. En lo académico, en lo administrativo y en lo económico, las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes. Queridos amigos, amigas, la Comisión de Educación le quiere poner un epitafio a este artículo 18, y el epitafio podría ser: aquí yace, con la nueva ley, la autonomía universitaria. La mataron. Eso es lo que se pretende. Se termina con la autonomía universitaria. ¿Y qué dice el dictamen? En uno de los artículos
dice lo mismo que dice la Constitución: las universidades son autónomas. Pero después de decir que son autónomas, dice, pero ojo, su autoridad suprema es una superintendencia. Y esta superintendencia tiene 9 miembros. Y estos 9 miembros, 4 son del sector universitario y los otros 5 de donde me da la gana. Uno de ellos, el CONFIEP, que no tiene un demonio que hacer con el tema. Y dice más, este monstruo que creo, sin alma universitaria, con 4 delegados universitarios de 9, en los cuales los demás hacen mayoría, rompe el esquema de la autonomía. Porque cuando hablamos de autonomía no solamente es de cada universidad, sino es del conjunto, de todo el sistema universitario, en que sí tiene que haber una normatividad básica, por supuesto, pero no puedes crear una superintendencia en que la universidad sea minoritaria y encima la cribas al Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que hace infinidad de esfuerzos por mejorar la calidad educativa en el Perú, pero que hasta ahora no lo ha logrado. Le han preguntado a los institutos superiores el calvario que tienen que pasar en el Ministerio de Educación para cambiar un programa, para hacer una nueva escuela, para sacar un nuevo permiso. Miren, Franz Kafka se quedaría corto si viera todos los trámites que hay que hacer. De locura. Por ahí comienza con la escuela no primaria, inicial, pero la tramitología y los tupas son de tal naturaleza que parece que se juntan en un aquelarre varias brujas con sus brujos, dejan las escobas al costado y comienzan a escribir. A ver, ¿a quién se le ocurre más requisitos para ver cómo reviento al administrado? Y el pobre y sufrido administrado a seguir presentando papeles, a seguir presentando declaraciones, a llenar infinidad de formularios que nadie ve, pero de repente quizás por algún descuido se incendian los depósitos del Ministerio de Educación y toditas las rumas de papeles, de declaraciones y por supuesto de formularios se hicieron humo, nadie los leyó, nadie los vio, pero le reventaron la vida, la tranquilidad, el hígado y le quitaron el sueño a los pobres administrados que tenían que cumplir inexorablemente con presentar el documento el día 1 de cada mes respecto al mes anterior, sino la multa, la sanción, la intolerancia. Este proyecto de ley, mejor dicho este dictamen, termina con eso que es tan, pero tan vinculado al sector universitario: la libertad del conocimiento. Al conocimiento no le puedes poner esposas, al conocimiento no lo puedes enmarrocar, al conocimiento no se le puede poner de modo alguno una camisa de fuerza. Y cuando tú rompes la autonomía académica y todo lo sujetas a permisos, etcétera, estás poniendo marrocas y camisas de fuerza. Cuando estás diciendo que en lo económico para todo tienes que sacar autorización, estás rompiendo también esa autonomía. Cuando te estás señalando barbaridades en la administración y en las autoridades, estás rompiendo también con ello. Y se va a cosas tan absurdas. ¿Saben cuántos doctores tiene el Perú? Concitec ha dicho que son alrededor de 1.700.
este proyecto de ley que va al Pleno del Congreso dice que los decanos, los vicerrectores, los rectores tienen que ser doctores, pero no solamente ellos, tienen que ser también el 30% de los profesores. Si tenemos más o menos 50.000 docentes universitarios en el Perú, necesitaríamos tranquilamente 15.000. ¿De dónde los van a sacar si solo hay 1.700? Les han preguntado, por el amor de Dios, por la Virgen Santísima, si la totalidad de estos 1.700 que son doctores quieren enseñar en la universidad. Algunos de repente ya son carcamanes también. Esto es real. Pero no solamente tienen que ser doctores, ya lo llevo al humor, porque ya no te da. Al principio, te soy franco, me indignaba. Hoy día la estupidez me da risa, porque te dicen que tienen que salir de doctorados en que sean a tiempo completo y a dedicación exclusiva. ¿Saben quiénes pueden hacer doctorados en el Perú a tiempo completo y a dedicación exclusiva? Uno, los que son muy ricos y no les importa cuidar el dinero que tienen porque van a estar zampados en la universidad todo el día. Dos, los militares y los policías, porque el Estado muchas veces los manda con becas a esos sectores. Y por supuesto, los miembros de nuestra iglesia, porque a veces la iglesia también los hace doctores, les permite que salgan de sus capillas y de sus catedrales y de sus parroquias para ir a hacer cursos de doctorado. O sea, curas, militares, policías y ricos. Lo demás, no podemos hacer de modo alguno un doctorado a tiempo completo y dedicación exclusiva. ¿Quién fue el genio que le dijo al general parlamentario: usted meta esto en la ley? No lo sé, pero quiero descubrirlo. Me encantaría descubrirlo para, pedirle por lo menos a Guinness que lo ponga dentro de los récords de la estupidez humana, porque no puedo entender otra cosa. Como ustedes comprenderán, este tema de la autonomía reviste vital importancia. Es la diferencia entre seguir siendo universidad y convertirse en escuela primaria. Esto no se puede tolerar, esto no se puede permitir. Y ahí creo que el gobierno se está creando un problema, se está comprando un problema, porque no hay ningún proyecto del Poder Ejecutivo. Son proyectos de algunos que se creen seguramente un Superman educativo y que creen que hacer una ley de educación es muy fácil. No lo es. Y lógicamente saldrán los estudiantes a protestar, saldrán los profesores a protestar, las autoridades universitarias se acordarán seguramente de los tiempos de la década de los 90, se acordarán de ese 5 de abril. Señores, chao, acá nomás, terminó, se van a hacer nuevas elecciones. ¿Por qué? ¿Quién es el Estado para romper la autonomía y para mandar a su casa a las autoridades universitarias? Entonces le va a caer al Estado, pero como la lluvia de ayer, acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidad y por supuesto también medidas cautelares. Yo le diría a mis amigos del Congreso: amigos, piensen un poco. Yo sé que les es difícil pensar, pero alguna vez hagan, por el amor de Dios, tengan piedad de nosotros. Por favor, su principal expertise, que es la tontería, déjenla guardada en su casa. Sean por lo menos, alguna vez en estos últimos años, por lo menos listos. No les pido que sean inteligentes, sean listos. Solamente con eso me conformo
para que no hagan trizas el sistema universitario. Mil gracias, amigos. Señoras y señores, colegas, queridos estudiantes, después de haber escuchado dos brillantes exposiciones del doctor primero, el doctor Enrique Bedoya Sánchez, con su amplia experiencia universitaria de tantos años en la universidad, y del doctor Otero Flores Arauz, su experiencia como abogado, como político, como presidente del Congreso y sobre todo un hombre insigne en materia constitucional. Llegamos a la etapa en la cual el público puede participar formulando las preguntas tanto al doctor Enrique Bedoya como al doctor es un estudiante de la carrera de por favor, levanten la mano quienes quieran formular preguntas, quisiera agradecer y a las personas encargadas de alcanzarles el micro. Muchas gracias. De una duda que tenía, hoy se convirtió en certeza. El señor habló de que la universidad no es negocio, me refiero al señor Bedoya. Pero, compañeros, no sé si están al tanto que el año pasado salió un artículo de corresponsales. La universidad que el señor preside recibió 174 millones de soles. O sea, yo no sé si eso es negocio o no. Y el señor, como presidente de la ANR, condecoró al rector de la Universidad Iker Garza de la Vega, el que preside 2 millones de soles mensuales, no es anuales, mensuales. Yo no sé de qué negocio me está hablando el señor. Eso es todo, gracias. Las preguntas tienen que ser concretas y no olvide de que siempre tenemos que demostrar que estamos en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, guardar la mesura correspondiente y la tolerancia. A ver, yo me voy a dirigir a nuestros estudiantes. El señor estudiante se ha identificado como estudiante de nuestra facultad. Por favor, concrete la pregunta, y a quien se ha dirigido es al señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Concrete la pregunta, por favor. Escrita. Bueno, simplemente si el señor se ratifica o no de si la universidad actual tal cual es un negocio o no. Con toda sinceridad, claro, ¿no? Debo entender, gracias por la pregunta, pero debo entender que la pregunta va dirigida que por el hecho de que se ha denunciado y está en proceso de judicialización el tema de Garcilaso La Vega, si eso es un negocio, eso es lo que debo entender. ¿Ah? Bueno, yo lo que le puedo decir es de que eso está en un tema que escapa a la Asamblea Nacional de Rectores, porque la Asamblea Nacional de Rectores no tiene facultades para intervenir ninguna universidad. La Asamblea Nacional de Rectores, por ley, el artículo 90 de la 23.733 habla de que somos un ente eminentemente coordinador. Somos un coordinador de las voluntades y de las autonomías de todos los rectores, y eso es lo que hacemos. Y tampoco podemos intervenir en un tema interno de una universidad privada que tiene su autonomía económica y financiera. Y esos sueldos, si es que realmente son verdad, porque no se sabe, todo ha sido más que una denuncia, vamos a decir, periodística. Recién ahora se están haciendo las investigaciones, no se sabe, ¿no? No se sabe. Y no podríamos nosotros hacer conjeturas respecto de algo que es incierto, que todavía no se ha confirmado, ¿no? Y además eso escapa de la condición de que sea negocio, ¿no? Eso es un tema totalmente aparte. ¿Puedo agregar? Sí, por supuesto.
Les voy a hablar como siempre con absoluta franqueza. Me parece que una remuneración que no es lo que ha señalado el alumno, sino que es la mitad según los papeles que he visto, es, así sea la mitad, escandalosa. ¿Estoy de acuerdo con una remuneración así? No lo estoy. ¿Han transgredido alguna norma legal? Ninguna. Ninguna. En consecuencia, lo que tenemos que buscar es una normatividad tributaria que diga que algún exceso en remunerativo universitario sobre X número de unidades impositivas tributarias se considere renta gravable de la universidad. Hay soluciones. Pero que es una raza, una remuneración de ese tipo, sí. Que debería ser condecorado con la concha acústica, es verdad. Pero no es delito. Por favor, a ver. Acá adelante, señorita. Acá está levantando la mano, a ver, adelante. Buenos días con todos. Quien les habla es Ana Moyalo, estudiante de la carrera de Administración. Primero que nada, felicitarlos por su excelente conferencia que nos acaban de dar. Bueno, y la pregunta sería la siguiente. ¿No? Sería la siguiente, no sé si se me ha escuchado, pero sería la siguiente. Según Daniel, nuestro congresista Daniel Mora, que es presidente de la Comisión de Educación, ha puesto como 10 universidades piloto y una de ellas está la Universidad la San Antonio de acá, pero como todos sabemos que la corrupción es ya prácticamente pan de cada día, y ustedes dicen que la superintendencia va a quitar supuestamente autonomía, pero no siempre la superintendencia les va a quitar autonomía, sino también se va a encargar de lo que es la calidad de educación y también fiscalizar los recursos económicos de cada universidad. Entonces, en este aspecto, hablando de la corrupción, ¿qué se debería hacer? Bueno, no todas las universidades, como ustedes lo han dicho, ¿qué se debería hacer para controlar esa corrupción interna que hay en todas prácticamente, será pues un 50% de las universidades del Perú? Eso sería todo. Gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta? Vamos. Vamos. Bueno, en primer lugar, hablar categóricamente de la corrupción y decir que un 50% es un poco atrevido, ¿no? Porque tendría que primero certificarse, identificarse, porque si no estamos cayendo en las mismas expresiones del general Mora, que dice corrupción, pero no dice qué universidad, y no dice quiénes, sino habla en generalidades. Yo creo que debemos ser más específicos, ¿no? Bueno, pero de esta manera quiero explicar. Las universidades, por su propia característica y su autonomía, son las que con su propia gobernabilidad y con sus propios instrumentos y sus propias libertades dentro de sus estatutos tienen que encontrar respuestas a sus propios problemas. No necesitamos un ente externo para que pueda mejorar la calidad o la gestión de las instituciones. Son las mismas universidades que tienen que encontrar respuestas a sus problemas. Y eso es lo que debería hacer cualquier universidad que tiene problemas. Por eso es que yo les estaba diciendo cuáles son los retos. Sabemos que hay una serie de dificultades administrativas, económicas, financieras, de gobernabilidad, pero es la universidad que tiene que encontrar respuestas adecuadas a cada momento, a cada lugar. Todas las universidades no son iguales y todas las universidades no tienen los mismos problemas y todas las universidades no están en la misma región y todas las universidades no tienen la misma orientación, y entonces cada una de ellas, inteligente, racional y oportunamente, tiene que encontrar respuestas. Nadie puede imponer desde afuera algo que la Constitución nos los dice.
Y esto tampoco no es un problema de la Asamblea Nacional de Rectores. Nosotros no podemos imponer a ninguna universidad que tenga este tipo de estructura de gobierno o este tipo de estructura de manejo. Lo que tenemos que es coordinar que su formación académica revista pues de calidad, de competitividad y que se ajuste a los procesos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? El problema está en nosotros mismos. El tema de la corrupción es un tema horizontal y quizás donde menos corrupción hay es donde menos recursos se tienen. Y si hablamos de universidades públicas, las públicas son las que menos recursos tienen. En consecuencia, la corrupción es menor que en otros entes del Estado. La corrupción, por supuesto que es mala y tenemos que combatirla. Y como a veces los peruanos somos muy listos para el tema de corrupción, no me sorprendería que hubiera ahí algunos que para meterse al cielo son capaces de quererle quebrar o romper la mano a San Pedro. Esto sucede y sucede todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Un empoderamiento mejor de la Contraloría General de la República. La Contraloría daría la impresión que todavía no ha visto las denuncias que hay respecto a algunas universidades, pero también las universidades deberían tener sus controles internos muchísimo más eficientes y ser más eficientes también en lo que es la ejecución del gasto con los recursos que provienen del canon. Realmente en ese aspecto es deprimente y estas deficiencias son las que sirven al otro lado para que quieran someter, no digo regular, sino someter a las universidades al poder político. Las universidades también tienen ellas mucho que hacer para demostrar solvencia, claridad, transparencia y buen uso de recursos. Quien habla es docente de la carrera profesional de Administración, Alca Vargas y Seillas. Yo tengo algunas inquietudes sobre algunos temas puntuales. Primero, quisiera preguntar por su intermedio de los señores expositores si todo lo que estamos acá conocemos la esencia misma de la nueva ley o del anteproyecto de ley que ha sido aprobado en la comisión. Me parece que aquí no conocemos, y si conocemos, conocemos poco, de manera que no estamos en las condiciones de poder, digamos, dar nuestro punto de vista, sino simplemente aceptar, ¿no?, algunas opiniones que esas son sesgadas totalmente desde mi punto de vista. Es mi pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué ha hecho la NR, si nos remontamos un poco atrás, a la década del 90, 80, para que a partir de esa fecha hay una proliferación de universidades? Y usted mismo, uno de los expositores, manifestó que funciona inclusive en un garaje. Entonces, en esas condiciones, ¿quién cautela la calidad académica para que las universidades de nuestro país realmente cumplan con los mandatos de la ley? Es una pregunta. La otra, si decimos que esta nueva ley universitaria, que está en proceso para su discusión en pleno, debe tener pues, algunos aspectos o algunos artículos que realmente contribuyen a mejorar la calidad y garantizar, a fin de que el Perú, en el contexto internacional, no estemos en el último lugar. Y eso es un dato estadístico que a diario sale. Entonces, seguramente no considero que los artículos o la misma ley esté, digamos, totalmente negativa. Ni afecte negativa ni positiva. Creo que es necesario hacer un análisis cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista para mejorar sobre todo la calidad académica en nuestras universidades del país. Pero frente a esto no se trata
Me parece no se trata de oponerse por oponerse, decir que esta ley es mala. Debe haber algunos aspectos rescatables. En ese sentido, la ANR, porque es un ente que interviene precisamente en la vida universitaria de nuestro país. De repente no digamos para fiscalizar en cuanto a la gestión financiera, pero en la parte académica sí, tiene que garantizar. Entonces aquí también tiene la ANR una media culpa de autorizar para la creación de muchas universidades y que se pierde el nivel académico de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, profesor. Pero usted como profesor también debería decir las cosas no a medias, sino a claras, completas. Lo peor es una verdad a medias. Le voy a decir lo siguiente. En primer lugar, la Asamblea Nacional de Rectores no tiene la facultad ni para crear ni para cerrar universidades. Yo no sé, ese tema lo dice el señor Daniel Mora, el congresista Mora, pero la Asamblea de Rectores no tiene esa capacidad, nunca la ha tenido, ni la tendrá tampoco, porque la Asamblea Nacional de Rectores es un órgano simplemente coordinador. Segundo, quienes crean las universidades se crean por leyes. Y justamente quien ha creado estas últimas universidades, a la cual el señor Mora hace referencia, son aquellas que están en proceso de institucionalización y que no pertenecen a la Asamblea Nacional de Rectores, pertenecen a CONAFO. Por ejemplo, la Universidad de Moquegua, a la que se hace referencia en tanto Daniel, y es la que usted está recogiendo, no por el nombre, pero en el argumento de la calidad educativa. Esa universidad tiene pues unos 4 años, 3 años de funcionamiento, de creación y funcionamiento, y está en un proceso todavía de funcionamiento. Se le está verificando a través de CONAFO que cumpla con su proyecto de desarrollo institucional, que es para ser evaluado más de 6 años, y después de 6 años de evaluaciones y siempre que apruebe los estándares exigidos, recién se le da la institucionalización y recién pasa a la Asamblea Nacional de Rectores. Pues bien, esta universidad todavía está en sus inicios, está en pañales, no tiene toda su conformación de profesores, porque eso tiene que hacerse por concurso y ellos no lo han hecho. Y si no lo tienen los profesores, la Asamblea de Rectores tampoco no tiene la culpa de eso. Eso hay que buscarle al promotor. ¿Y sabe quién es el promotor, mi querido profesor? Es el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación que debe convocar y debe traer a los profesores. Y hay que esperar. Por otro lado, se dice que tiene un canon y que está mal manejado el canon. Miren, el canon en teoría está y en la práctica no. Se dice que tiene tantos ingresos por el canon a las universidades, pero recuerden que comenzó primero, cuando se dio, para procesos de investigación médicos, y no todas las universidades tienen ese concepto. Luego, después de varios años, 2 años que se discutió el tema y no se le daba a nadie, finalmente se dijo, bueno, que sea solamente para investigación, pero investigación no implica cobertura de profesores, no implica infraestructura, no implica mejoramiento de la calidad económica, de calidad educativa, no implica investigación. Y finalmente se aprobó y se dio para investigación solamente de ejecución de proyectos el 12 de octubre del 2012 para que sea cumplido el fin de diciembre del 2012. ¿Ustedes creen que se puede hacer una investigación seria en 3 meses? Entonces obviamente no se utilizó esa parte. Pero ahí también hay otra falacia. Se dijo para ejecución de proyectos. ¿Y qué hay de la elaboración del proyecto? Eso también no cuesta. Elaborar un proyecto no implica la participación de investigadores, de profesores. Entonces, cuando se dice que se tiene plata para investigar y que no se hace nada por ello, eso no es cierto. El Ministerio de Economía y Finanzas pone muchos candados al tema de los desembolsos. Está aprobado en el presupuesto, pero para que usted lo reciba, tiene que tener mucha paciencia y adorar a la Virgen del Puño, que es el Ministerio de Economía.
no da plata. Entonces es muy fácil, los profesores y los comentaristas repiten solamente lo de que el señor Mora habla, pero él lo hace solamente para escandalizar el tema y justificar que todo está mal. No, todo no está mal. Por otro lado, usted me dice qué pasa con la Asamblea Nacional de Rectores que de su formación. En 20 años no ha hecho nada por mejorar la calidad, ¿no es cierto? Y que no estamos en el ranking. Vean, los rankings no demuestran realmente si usted tiene calidad o no calidad, eso lo saben todos. Usted no lo repita nomás porque he escuchado, le digo profesor. Los rankings simplemente demuestran una posición entre aquellos que privilegian la investigación. Y de hecho, fíjense ustedes, si la universidad peruana en su conjunto no ha sido pues apoyada, y en las públicas menos, no ha sido apoyado en su presupuesto operativo, porque solamente recibe, del 100% recibe el 50% que le da el Estado. El otro 50% se lo tiene que conseguir la universidad con ingresos propios. Y hace tanto esfuerzo que tiene que desnaturalizar a veces su función por tratar de cubrir su presupuesto. Y en ese sentido también sacrifica su calidad. Entonces es el Estado el que es el que origina el tema de la mala calidad. Los rankings, para tener calidad en los rankings usted tiene que hacer investigación, pero no la investigación que hacemos nosotros en las universidades, con todo el esfuerzo que es una investigación de tipo complementario y reforzamiento para la carrera, y en algunos casos algunas investigaciones complementarias, pero la investigación de los rankings está ligada a patentes, está ligada a transferencias de tecnología, y eso es un negocio muy alto en el mundo. Quien está en los rankings es un club, cualquiera no puede entrar al ranking, tiene que usted estar en el club. Es como si usted quiere estar en las regatas, usted no puede entrar a regatas, ¿ah? Usted tiene que pagar su cuota de ingreso y tiene que hacer mérito y tiene que después tener un presupuesto especial para concurrir a todos los foros, para concurrir a todos los debates, y obligatoriamente tiene que presentar investigación indexada y en 2 idiomas. En el caso de Perú no tenemos eso, usted lo sabe. Las investigaciones no son indexadas y eso cuesta. Y saben, para indexar una investigación, el mismo profesor sin recursos que no tiene para investigar, después para que le publiquen tiene que pagar de su bolsillo. ¿Y saben quién le cobra? Indecopy, consistente. Esta es la maravilla que tenemos en Perú, que hacemos todo lo posible para que las cosas no hagan. Entonces viene un señor y dice, mire, no están en el ranking. Claro, nunca vamos a estar en el ranking. Nunca vamos a ver el ranking. Quiero decirle algo. Usted conoce la Universidad de México, la Autónoma de México, ¿no? ¿Han escuchado hablar? Bueno, ¿en qué posición el ranking está? Está en lo primero, mira abajo. Bueno, ¿saben cuánto gastan ellos en investigación? 4.000 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto gasta San Marcos o invierte San Marcos en investigación? 400 millones de dólares. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos competir? ¿Podemos llegar? Profesor, yo le diría que primero usted se informe bien de los temas, porque es bien fácil hablar. Así como usted dice que primero hay que conocer para hablar, yo también le recomiendo que se informe bien del tema. Eso es lo que él está haciendo, el señor Daniel Mora. Le echa la culpa ahora a la Asamblea de ser responsable porque no estamos en los rankings. ¿Se dan cuenta él tiene una obsesión contra la Asamblea Nacional de Rectores? Todo lo que pasa en las universidades, culpa de la Asamblea Nacional de Rectores. Y quiero decir algo más. La Asamblea Nacional de Rectores tiene 30 años, pero quiero que ustedes les cuenten. ¿Ustedes recuerdan el terrorismo? Bueno, fueron 20 años que la universidad no pudo desarrollarse. Y eso no le echen la culpa pues, a la Asamblea de Rectores. El terrorismo entró y realmente paralizó, y más la investigación todavía, y nos quedamos en un estado terrible financieramente, sobre todo las públicas. Por otro, finalmente, para decirle, la culpa tiene que la Asamblea de Rectores existan tantas universidades que se crean. No, pues, la Asamblea Nacional de Rectores no puede ir contra la ley. Es el Estado, el gobierno que ha creado eso, haciendo uso de su capacidad para crear universidades que le faculta la Constitución. La Asamblea Nacional de Rectores tiene que respetar. Vean, hay muchas confusiones.
La situación educativa en el país es muy compleja y complicada y no hay que mirarlo ideológicamente ni con interés particular de querer hacer una caricatura grotesca para decir que todo está muy mal y poner una ley que de contrabando tiene una institución que no quiere mejorar la calidad educativa ni que va a mejorar esto. Lo que quiere es controlar las universidades. Esto no se resuelve con una ley, no se resuelve. Se resuelve con otro tipo de actividades en las que todos tenemos que participar en forma unida, en forma conjugada, en forma realmente seria y técnica y académica, pero dejando de lado los intereses partidarios y de ideologías trasnochadas. Gracias. Es la última pregunta que se debe formular porque tenemos actividades que cumplir. Entonces, esa es la última pregunta. Le pedimos las disculpas de caso a cada uno, y a cada uno yo sí les podría decir, bajen la de la web del Congreso y la pueden observar. Entonces eso depende de cada uno y no de los expositores. La Asamblea Nacional de Rectores no ha sido suficientemente empoderada. No es que tenga exceso de facultades, es que carece de facultades suficientes. Yo creo que debería ser al revés, empoderar a la Asamblea para poderle exigir que cumpla con obligaciones. Pero si no la tiene, ¿qué se le puede decir? Nada. Lo tercero, el proyecto no es totalmente negativo. Por supuesto que no lo es. Tiene cosas buenas, a mi criterio, como acreditación, etc. ¿Por qué no lo decimos nosotros? Porque no es nuestra tarea. Inviten al general Mora, porque nosotros no queremos quitarle su trabajo, que él mismo se aplauda su proyecto. Yo no se lo voy a aplaudir. Ante todo, un saludo a la Facultad de Derecho y gracias por este evento. También felicitar la presencia de los doctores Enrique Bedoya y Ángel Flores. Ella y nadie más. Y también felicitar la presencia de cada uno de nosotros en este espacio, porque esto es universidad y esto es vida académica. Yo quiero empezar y decir de que es importante el respeto a la Constitución y a la ley. Y es importante también que como parte de la universidad, cada uno de nosotros tengamos que imbuirnos de algo que va a regir nuestra vida universitaria. Y es un pecado decir que no conocemos, porque tenemos que conocer. O tenemos que tratar de entender. Yo soy ingeniero de profesión, yo me llamo Ana Aguirre Abarca y no conozco de normas, pero tengo que tratar de entender y comprenderlas, porque soy docente universitario. A la luz de la lectura de la norma que se pretende aprobar y se pretende imponer a la universidad, hay muchas cosas, como bien lo han dicho nuestros brillantes expositores, es pues esa falta de respeto a la Constitución política y a la ley. Ese violar el principio fundamental, cual es el pluralismo y la libertad de pensamiento universitario. Es el desconocer esa autonomía universitaria que todavía fue conquistada desde el Grito de Córdoba en 1918. Es el querer subordinar a la universidad peruana a un Ministerio de Educación que, si bien es cierto, como ya lo dijeron nuestros expositores, están haciendo los esfuerzos por querer mejorar la educación, pero tiene todavía muy serias deficiencias. Yo creo que hay una intromisión de ese rector en una actividad y en una función, y se está violando, se está flagrantemente la libertad de cátedra como principio universitario.
Entonces yo más bien quiero hacer un llamado a los integrantes de la Universidad Peruana para que ellos hagamos escuchar nuestra voz y digamos, pues, hay que conversar y hay que buscar seguramente los mejores puntos de esa norma que se quiere aprobar, pero aquellos que estén en contra no podemos aceptarlos. Muchas gracias. Ya. Pásale. Sí, por favor. Está bien, está funcionando. Felicitar en primer lugar a la Universidad Andina y la persona de la doctora Gloria Charca, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por haber organizado este evento. Felicitarles a los expositores. Y mi intervención es en función de lo siguiente, de la calidad. En realidad, la Universidad Peruana, hasta ahora, tenemos que hacer un autoexamen. No hemos tenido la capacidad de autoevaluarnos y desarrollar la cultura de la autorregulación Mientras preguntamos y poner pues a la mesa. Como dice Claudio Rama, experto de la IESAL UNESCO, que ante la inactividad de las universidades latinoamericanas, es el Estado el que ha intervenido con las regulaciones en cuanto a la calidad. En el Perú ocurre lo mismo. Se ha implementado el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Peruana. Y uno de los órganos operadores de este sistema es el CONEAU para las universidades. Yo pienso de que es momento de que la universidad, tal como lo dicen los expositores, tengamos que reaccionar, reinventarnos y entrar seriamente a los procesos de autoevaluación y la acreditación posterior. Nosotros sabemos que las universidades públicas tienen un presupuesto del canon minero y canon gasífero que están siendo distribuidos en las universidades para financiar los procesos de autoevaluación. Entonces, este reto está en la cancha de las universidades. Demostremos pues al gobierno y a la sociedad peruana que nosotros, las instituciones universitarias, podemos autorregularnos y podemos mejorar la calidad de nuestros servicios educativos. Muchas gracias. Por las virtudes y los comentarios que se voy a hacer un agregado a las magníficas intervenciones, especialmente de la última, si me permite. Doctor, adelante. Es cierto lo que usted dice. Yo dije que no había una cultura de evaluación y es consustancial con la calidad. Sin embargo, las universidades, de acuerdo a su objetivo y a sus procesos, han intentado una calidad a su manera. Lo que sucede ahora que viene un tema de acreditación en donde se mide un tipo de calidad también, no toda la calidad. Estar acreditado no significa tampoco que ya somos de calidad, porque se está cumpliendo solo con unos estándares que facilite y que permite un proceso. Entonces, hablemos bien claro, vamos a entrar en un proceso de calidad. Segundo, en el Perú, cierto, como dice la profesora, no se ha hecho como en otros países. Ya en otros países hay un siglo de existencia, como en Estados Unidos, y para el más cercano, Chile, tiene 50 años. Nosotros recién estamos entrando y hace no más de 6 años que se ha creado el sistema, pero se ha reglamentado recién hace 4 o 5 años. CONEAU ha hecho de esos 4 o 5 años de trabajo, 2 años y medio se ha pasado invirtiendo su tiempo en definir una reglamentación, un formato, estándares y indicadores. Y como piloto ha dicho que obligatoriamente tiene que ser educación, derecho y salud, que todavía no tiene resultados de eso porque está en aplicación. Y entonces, ¿qué significa? Que todavía esas reglamentaciones que han salido son de carácter todavía voluntario, por eso que no ha habido, y eso lo sabe bien Daniel,
No es que la Asamblea de Rectores no haya puesto un esfuerzo en eso, que tampoco no tiene por qué intervenir, pero sí hemos colaborado. Nosotros creamos el sistema de acreditación, por si acaso. Nosotros fuimos los creadores de CONEAU, por si acaso. Y se lo pasamos después al Ministerio de Educación para el CINEAS. Eso no se dice, pero nosotros lo hemos hecho, y la doctora no me va a dejar mentir, doctora Gloria Charcas, hemos estado en eso. Creamos el sistema, se lo dimos a ella y formamos previamente. Pero donde quiero llegar es que como ha sido voluntario, no todos se han inscrito, pero por su cuenta las universidades vienen haciendo ese proceso. Y yo les voy a decir algo muy claro para todos ustedes. Un proceso de acreditación no es sencillo. Primero tiene que entrar por la etapa de autoevaluación, que cada universidad tiene que detectar en su plenario, profesores, alumnos. Me voy a tomar un minuto de esto, pero que es bueno porque me doy cuenta que no conocen el tema. Tienen que todos juntos identificar sus debilidades y luego un plan de mejora dentro de esas debilidades que corresponden a la acreditación. Y una vez que se han hecho esas mejoras, que no es solamente currículo, es implementación de laboratorios, de equipos, de infraestructura, de profesores, de gobernadores, es una serie de componentes. Después de 2 años y medio, por lo menos, en esa autoevaluación, pueden llamar ustedes una evaluación con pares y llamar a los que están mejor calificados y evaluar su comparación. Y cuando ustedes estén ya convencidos de que han cubierto esas debilidades, recién piden al órgano correspondiente su certificación. Entonces ellos vienen y le hacen la preparación. Ese proceso no demora menos de 7 años. Ahora, como en el país recién se está haciendo, ahora el general Mora, con un criterio que tiene, y yo no me opongo a eso, dice que tiene que ser obligatoria. ¿Ustedes saben qué significa eso? Significa costos. Y les voy a decir, CONEAU ha hecho un estudio de cuánto significa la acreditación de una carrera. No baja de $30.000. ¿Y saben cuántas carreras tiene el Perú? En pregrado tiene más de 2.700 y contando con posgrado tiene más de 3.200. ¿Ya? Entonces díganme si hay presupuesto alguno que resista $30.000 por 3.200 carreras para certificarlas. Aparte de eso, CONEAU tendría la capacidad para atender a todas las carreras que obligatoriamente se tienen que implementar, y los profesores, los expertos, los evaluadores, las oficinas que tienen que recabar 3.200 proyectos de acreditación, ¿tendrá el personal suficiente? ¿Tendrá las computadoras? Bueno, entonces tendría que comenzar el general Mora para ese propósito, empoderando y dándole mucho más capacidad a CONEAU, que tampoco no la tiene. El año pasado CONEAU no ha tenido plata ni para pagar su planilla. Y miren ustedes, y eso está en manos de educación. Miren, una cosa son las intenciones y el dramatismo. Yo creo que debemos acreditarlo, pero hay que dar libertad, que las universidades entren a su proceso de acreditación, y si no se puede acá en el Perú con una acreditadora, buscar acreditadoras internacionales. Y creo que los estándares están por ahí en la mundialización, y respetar tanto lo de acá como lo de afuera. Eso no se dice en el dictamen, por si acaso, para que lo lean en la web. No se habla nada de eso. Se impone nomás. Y bueno, estamos de acuerdo, pues. Pero se tiene que dar plazos, momentos, dinero. Quería complementar eso porque hay muchas falacias. Y nosotros en el Perú recién estamos entrando en el tema de la acreditación. Sin embargo, se le pone como una situación crítica en el país, y que como no estamos en el proceso estamos muy mal. Eso, por favor, tómenlo con mucha serenidad. No es así. Ustedes tienen su calidad. Si no, hay una forma de mostrar la calidad, no solamente en los procesos, sino en los resultados. ¿Qué tipo de profesionales tienen ustedes? Es una forma de medir la calidad. ¿Y dónde están sus profesionales? Esa es ahora la competitividad. Entonces, cuidado con eso serio, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tener la última participación, ya son varias penúltimas y últimas. Doctora Daisy. Quisiera agradecer también a los dos distinguidos e ilustres ponentes, porque
porque realmente han focalizado su participación en un peligro muy grande, un peligro de orden político, pero que tiene, digamos, una serie de redundancias académicas. La universidad ha sido, y espero que será siempre, la contestataria a todo gobierno, la contestataria a toda medida política que se tome en el país. Y con pretexto de resolver la corrupción y llevarnos hacia una mejor calidad, se nos está tratando de poner por debajo de los poderes políticos del Estado. Una universidad por debajo del Ministerio de Educación implica una universidad muda, una universidad que no puede responder a cualquier política, que no puede responder desde su punto de vista a lo que se está tratando de hacer en el país. Es crear un clima para imponernos después cualquier medida de gobierno a la que no podamos responder. Los estudiantes en especial y los docentes también desde la tribuna que nos ha tocado llevar, somos contestatarios a la política que se lleva en el país. Y eso es lo que se está tratando de evitar con esta ley. También quiero agradecer que nos hayan devuelto en realidad la esperanza de que no estamos solos, visualizando lo que se trata de hacer con nosotros, y que esta ley, por tratar de imponer sus puntos de vista, realmente no repara en violar principios sagrados de la Constitución, como el artículo 24 de la Constitución, que dice que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Y sin embargo, en el artículo 91.5 de la ley se dice que todo aquel que esté procesado por asuntos de terrorismo, por asuntos de acoso sexual, por asuntos de droga, debe ser inmediatamente destituido de la universidad. Es decir, la ley se va por encima de la Constitución. Basta que una persona sea acusada de un delito sin saber siquiera si es inocente o no, para que la ley determine que sea destituida. En realidad eso nos muestra por debajo del manto, digamos, aquello que se está escondiendo detrás de la ley. Muchas gracias por haber venido aquí a escucharnos. Buenos días. Gracias a todos los participantes en esta ronda de inquietudes, de interrogantes y también de comentarios. Doctor Antero Flores Arauz, la Universidad Andina tiene el privilegio de tenerlos en esta Casa del Saber, admirar sus logros, que son seguramente el esfuerzo, la dedicación y el idealismo con que pudieron alcanzar en la vida. Hemos querido testimoniar el reconocimiento institucional honrando a quienes han sobresalido con plausible nitidez en la gran tarea educativa y social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, apreciando en ustedes su gran calidad profesional, su valía personal y su calidad moral, otorgándoles la medalla de honor Luis Vallejo Santoni, máxima condecoración que la Universidad Andina otorga a sus ilustres visitantes. Por vuestro calificado servicio a la educación superior en el Perú y por la fecundidad de su sostenida labor y actividad intelectual y social. Reciban ustedes el afecto, el reconocimiento de la comunidad universitaria andina, quienes aplauden sus brillantes trayectorias. Del Cusco, por las consideraciones señaladas, resuelve. Primero, otorgar la medalla de honor de la Universidad Andina del Cusco, fundador Monseñor Luis Vallejo Santoni, al doctor Antero Pedro Flores Arauz Esparza, por su aporte y contribución al desarrollo de las ciencias, la tecnología, las artes, las humanidades, el desarrollo social, cultural, a nivel regional, nacional e internacional, y en reconocimiento a sus amplios méritos académicos, su trayectoria personal y permanente compromiso con los fines universitarios. Firma el doctor Raimundo Espinosa Sánchez, rector de la universidad. Invitar al doctor Ángelo, por favor, pasar a la parte central para hacer recepción de la medalla
de la resolución correspondiente y de un recuerdo más. A continuación, vamos a dar lectura al recuerdo que también hace entrega la universidad. Es una placa recordatoria, honor al mérito al doctor Ángelo Flores Arauz Esparza, reconocimiento y homenaje a su brillante trayectoria profesional al servicio del país, su contribución al desarrollo y consolidación de la educación universitaria peruana y en recuerdo de su visita a la Universidad Andina del Cusco. Cusco, 30º aniversario, febrero de 2014. Doctor Raimundo Pinoza Sánchez. Por favor, una fotito, una fotito. Listo. Muchas gracias, doctor Antero. Damos lectura a la parte resolutiva también de la resolución correspondiente para la distinción al doctor Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez. Dice, resuelve primero otorgar la medalla de honor de la Universidad Andina del Cusco, fundador Monseñor Luis Vallejos Antoni, al doctor Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez por su aporte y contribución al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades, al desarrollo social, cultural a nivel regional, nacional e internacional, y en reconocimiento a sus amplios méritos académicos, su trayectoria personal y permanente compromiso con los fines universitarios. Firma el doctor Raimundo Pinoza Sánchez, rector de la universidad. Luego, la placa recordatoria, que también es una expresión de homenaje de nuestra universidad. Honor al mérito al doctor Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez, reconocimiento y homenaje por su calificada y alta contribución al desarrollo y consolidación de la educación universitaria peruana en el Perú, y como recuerdo de su visita a la Universidad Andina del Cusco. Cusco, 30º aniversario, febrero de 2014, doctor Raimundo Pinoza Sánchez, rector de la universidad. Por favor, una fotito, muchas doctor. Gracias, señor rector. Muchas gracias al doctor Bedoya. Doctor Bedoya, por acá, por favor. Listo. Estamos haciendo Andina del Cusco. De manera especial, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad agradece profundamente vuestra concurrencia. Muchísimas gracias por la atención dispensada al desarrollo de las exposiciones y una vez más agradecemos también a nuestros ilustres expositores. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes.